Diálogos en Democracia. Elecciones, debates, participación. Un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Paola Rodríguez, agradezco que me acompañen en una emisión más, donde informaremos de las actividades que lleva a cabo el IES. De igual forma, seguimos fomentando la democracia en ustedes, nuestros radioescuchas. Y sin más, demos paso a la información del día de hoy. Diálogos en Democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. ...2 de mayo de 1812... José María Morelos rompe el sitio de Cuautla, impuesto por los realistas al mando de Félix María Calleja. 3 de mayo de 1535... Hernán Cortés, en su expedición por los mares del sur, desembarca en la Bahía de la Cruz, hoy Puerto de La Paz, Baja California Sur. 4 de mayo de 1858. Benito Juárez establece el gobierno constitucional de Veracruz, durante la Guerra de 3 años o de Reforma. 5 de mayo de 1862. Aniversario de la victoria de las fuerzas republicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza sobre el ejército francés en Puebla. La bandera deberá izarse a toda asta. 7 de mayo de 1780. Nace Ignacio Aldama, abogado que se unió a la lucha insurgente encabezada por Miguel Hidalgo. 8 de mayo de 1753. Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la independencia de México. Los observadores electorales son esas personas que decidieron dar un paso más para ejercer una ciudadanía responsable, al vigilar cada una de las etapas que conforman el proceso electoral. Podrán observar las sesiones de los consejos electorales, la jornada electoral, los conteos totales y parciales, entre otras actividades encaminadas al desarrollo de las elecciones. Su participación enciende una luz que nos muestra el camino hacia una democracia plena y activa. Lleva tu solicitud al Consejo Municipal o Distrital que te corresponda antes del 31 de mayo. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Valora tu elección. En los últimos años se ha hecho visible la violencia política contra las mujeres, como un fenómeno que afecta el pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Esta consiste en restringir el derecho a votar, a acceder a candidaturas y ser electas a cargos públicos, impedir el uso de acciones legales para ejercer nuestros derechos políticos. Juntas podemos identificar y denunciar estas acciones. Consulta www.observatoriomujersac.mx. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En Zacatecas vivimos un proceso electoral. Y en el IES nos encargamos de organizar las elecciones para renovar el Poder Legislativo y los 58 ayuntamientos. Estamos comprometidos con la organización de elecciones libres y democráticas, y esta elección está respaldada por el trabajo de ciudadanos como tú, que participan integrando los consejos electorales como observadores, capacitadores y supervisores electorales, y el día de la elección como funcionarios en las mesas directivas de casilla. Este 1 de julio, valora tu elección. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia. Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. El día de hoy en la entrevista nos acompaña la maestra Mara Muñoz Galván, quien es egresada de la Facultad de Derecho en la UAS y obtuvo la prestigiada beca Chevening en Londres para cursar los posgrados de Maestría en Política Social y la Maestría en Sociología. En la administración pública se ha desempeñado como directora del Instituto para las Mujeres de Zacatecas. Fue asesora del secretario de la Reforma Agraria del Gobierno de la República Mexicana y directora fundadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas. Ha publicado en los principales diarios de circulación nacional en México como El Reforma, El Universal y Milenio. Actualmente es consultora de las Naciones Unidas en México en temas de democracia, derechos humanos y seguridad. Además, es integrante activa de varias organizaciones no gubernamentales y colectivas que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y niñas en México. Maestra, muy buenas tardes. Un gusto tenerla en Diálogos en Democracia. Muchas gracias, Paola. Un saludo a todo el auditorio.
El día de hoy hablaremos sobre el tema de democracia paritaria, enfocada en el tema de violencia política por razón de género. Maestra, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría explicar qué es la violencia política por razón de género? Para mencionar una definición concreta, me voy a remitir al protocolo que emitió el Tribunal Electoral de la Federación, que emitió el Instituto Nacional Electoral, la FEBIMTRA, que es la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, y la FEPADE, que es la Fiscalía para Delitos Electorales, así como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Este protocolo, a pesar de que no tiene un carácter vinculante, es decir, no es obligatorio, sí señala, conceptualiza lo que es la violencia política y señala el accionar, el actuar de las diferentes instituciones cuando reciben casos de violencia política. La definición que nos da este protocolo sobre violencia política contra las mujeres es que es a toda aquella acción u omisión, incluida la tolerancia, por supuesto, que basada en elementos de género y en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales tengan como efecto, objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo. Entonces, hay que poner mucha atención en las palabras de esta definición, porque no nada más la violencia política es una acción, también es una omisión o también es tolerar que se menoscabe el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Entonces, este tipo de violencia, la violencia política, puede tener lugar en el ámbito político, por supuesto, pero también en la esfera económica, social, cultural, civil e incluso dentro de la familia o unidad doméstica. Es decir, la violencia contra las mujeres puede darse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Muchas personas se preguntarán cómo se da en el ámbito privado. Bueno, un ejemplo es que la encuesta nacional de discriminación del 2010 arroja el dato que casi el 8% de las mujeres le pide permiso a su pareja para decidir por quién va a votar, ¿no? Lo cual pues es una manifestación de violencia política contra las mujeres, y también tenemos que alrededor del 18% de las mujeres le avisa a su pareja o algún familiar por quién votará. Entonces, eso no permite el ejercicio libre, obviamente, de un derecho que es el derecho al voto de las mujeres. Entonces, esa es una manifestación. Ahora, la violencia política contra las mujeres puede ser simbólica, verbal, física, sexual, se manifiesta económica, incluso patrimonial, se manifiesta de diferentes maneras. No solamente la violencia política contra las mujeres es amenazar a una candidata, lo cual sería un ejercicio de violencia psicológica, o no sería únicamente golpear a una candidata o asesinar a una candidata como ha sucedido en México, sino también destruir su patrimonio, no darle los recursos que le corresponden por su participación política en un partido. Otra forma de ejercer violencia política contra las mujeres son las represalias por vincularse y defender temas de género, temas relativos al género, o bien a los derechos humanos de las mujeres, tildarlas de rijosas, de conflictivas, de que siempre son las mismas las que traen estos temas, no tomar con seriedad sus propuestas, no darles el ejercicio de la voz en las reuniones. Todas estas son manifestaciones de violencia política. La desestimación y descalificación de las propuestas que presentan las mujeres, en determinado momento propuestas de campaña que pueden ser ignoradas, ¿verdad?, por venir de una mujer y que serían quizás aceptadas si vinieran de un hombre. Esa es otra forma de manifestar la violencia política contra las mujeres. Las agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias contra las mujeres también es una forma de ejercer la violencia política. Y finalmente, las más obvias, que tienen que ver con el acoso, los ataques físicos, la violencia sexual e incluso el asesinato, lo cual hemos visto en México. No son supuestos, son cosas que han sucedido en la realidad y que sin duda es un avance el que estemos hablando del tema, que ayude a su difusión, a evitar la normalización de este tipo de violencia, porque es uno de los problemas cuando las mujeres van a denunciar, que se normaliza este tipo de violencia, ¿no? Exacto, maestra, como lo comentaba, esta es una forma de difundir estas pues fases o estos tipos de violencia para que las mujeres, tanto las que ya están dentro de la política como las que están fuera, pero
No por no estar dentro de la política quiere decir que están excluidas de la toma de decisiones. Y pues me parece muy importante que dé mención a este tipo de violencia para saber cuándo se nos está haciendo alguna violencia y pues demandarla o hacer frente a ello. Pero pues ya nos hablaba en un panorama nacional. Ahora aquí en Zacatecas, como sabemos, también vivimos un proceso electoral local. Uh-huh. ¿Qué tan alarmante o tan presente es la violencia política contra las mujeres durante este proceso que ya estamos a unos cuantos días de arrancar campañas? Hay que decirlo, las reformas a la ley electoral que permiten la mayor participación de las mujeres en el ámbito político, ya en condiciones de paridad incluso, han sin duda exacerbado en determinados momentos los ánimos al interior de los partidos políticos, en las comunidades, porque en muchas ocasiones no se quiere permitir que las mujeres sean quienes participemos en las contiendas electorales, quienes recibamos los recursos públicos para hacer campaña, etcétera. Entonces, sí hemos visto en Zacatecas varios casos de violencia política contra las mujeres, desde, por ejemplo, las síndicas, ¿no? No hay que olvidar que la ley electoral establece que si el presidente municipal es de un género, la síndica debe ser de otro. Creo que ahí hay un foco rojo de violencia contra las mujeres. Son mujeres que en determinado momento se ven altamente condicionadas para poder ejercer su cargo público, que incluso si no ceden a determinadas prácticas del presidente municipal, que incluso tienen que ver con corrupción, se les castiga excluyéndolas del grupo en el poder y por lo tanto neutralizando su incidencia dentro del ayuntamiento. Esa es una manifestación de violencia política que hemos observado recurrentemente. Otra de las manifestaciones de violencia política pues se vivieron hace algunos meses, en donde la diputada Isadora Santibáñez, un comunicador, dijo que no podía participar en la contienda porque estaba embarazada, ¿no? Esa es una forma también de violencia política a través de las redes sociales, discriminándola por su condición de gravidez. Otras manifestaciones de violencia política, por ejemplo, contra la diputada Iris Aguirre, ¿no? Que en determinado momento hizo algunas declaraciones que provocaron ofensas en las redes sociales hacia su persona, ofensas que tenían claramente un sesgo de género, ¿no? No son las ofensas que se le harían a un hombre, sino son ofensas que van dirigidas con precisión a su condición de mujer. Entonces, estas son, digamos, manifestaciones que hemos vivido en Zacatecas de la violencia política de género, y hay que decirlo también, muchas mujeres en determinado momento la pueden vivir al interior de sus partidos políticos, pero no la denuncian porque no se quieren distinguir como las conflictivas, porque desconocen el procedimiento, porque no hay todavía un cuerpo legal que acompañe de manera integral a las víctimas y se pueda hacer una investigación, por ejemplo, como un delito. Todo eso inhibe la denuncia por parte de las mujeres. Tenemos otro caso de violencia política también contra la diputada María Elena Ortega, que una colega de su partido le dijo que ella no la representaba como machorra, así literalmente lo mencionó. Esa es otra manera de ejercer la violencia política de género contra las mujeres, que no solamente puede venir de un hombre, Exacto. También de otra mujer. Que eso es, creo que, un poquito más alarmante, de que las mismas mujeres estén pues golpeando y se estén poniendo los mismos como límites entre ellas. En este proceso electoral, ¿cuál es su opinión acerca de la participación de las mujeres, algunas que ya están registradas para conformar planillas, para contender por un cargo popular? ¿Cree, en su opinión personal, que están ahí por solo cumplir esa cuota de género que el Instituto Nacional Electoral, así como el IES, les obliga a los partidos políticos y candidatos independientes, o ya hay un despertar por parte de las mujeres para ser parte de estos temas políticos? Bueno, en definitiva, yo creo que la reforma a la ley electoral que considera la paridad es un logro del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Es sin duda una lucha que tomó un par de décadas poder conseguir, y eso en definitiva es para el disfrute pleno de los derechos políticos de las mujeres. Ya el solo hecho de que estén representadas en la Cámara, en el Congreso del Estado, en los ayuntamientos, en la Cámara de Diputados, en el Senado, es un avance simbólico. Ahora nos falta, dar el paso en lo que se refiere a la agenda
de las mujeres con un enfoque de género, eso no lo hemos logrado, pero el hecho de que estén participando es el ejercicio de sus derechos políticos. Hay muchas mujeres en los partidos políticos que son quienes sacan adelante las contiendas, quienes dan la pelea en el terreno donde se hace la política, en las comunidades, en las colonias, y que es muy digno y muy necesario que se les reconozca ese esfuerzo ahora como candidatas a un puesto de elección popular. Entonces, pues creemos, en lo particular, creo que este es el ejercicio de un derecho a la participación política independientemente de cualquier otra situación. Obviamente queremos avanzar en términos de la agenda, pero ya el hecho de estar representadas es importante como un ejercicio de ciudadanía plena. ¿Qué tanto las mujeres, y llámese niñas, adolescentes, mujeres adultas, saben de estos derechos que tienen y que les respaldan instituciones? Ya lo mencionábamos, usted ha estado al cargo de instituciones para mujeres tanto en Zacatecas como a nivel nacional, ha sido parte de fundaciones y pues me parece muy importante. ¿Qué tanto la mujer está enterada de que tiene estos derechos y que la respaldan? Hay un desconocimiento de nuestros derechos básicos como mujeres, como personas. Sin duda, esto ameritaría un mayor compromiso por parte del Estado en términos de, por ejemplo, darle un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género a la educación, lo cual sería muy importante para que desde pequeños y pequeñas los niños y las niñas sepan cuáles son los derechos que las asisten. También hace falta campañas de difusión más decidida a nivel nacional, a nivel local, sobre los derechos políticos de las mujeres y sobre, por ejemplo, lo que es la violencia política contra las mujeres. No es suficiente lo que existe, pero ejercicios como este ayudan para que las mujeres se enteren cada vez más de que tienen derechos, tenemos derechos y, como dicen, la idea radical de que las mujeres somos personas, ¿no? Exacto. Y pues este tema lo estamos también tocando y precisamos que no es para aquellas mujeres que están dentro de la política, en un cargo de elección popular o ahorita en una contienda, también es para aquellas mujeres que trabajan, aquellas profesionalistas que están en una oficina, pero que también sufren de esta violencia. Y maestra, pues su panorama, su visión acerca de la participación en estas próximas elecciones por parte de la mujer, ¿cree que se va a ver ese porcentaje alto? ¿Va a ser igual que otros procesos? ¿Como votantes? Exactamente. No, por supuesto que las mujeres tenemos una participación decidida ahora desde las candidaturas y de los espacios de toma de decisiones, de representación de la ciudadanía, pero también somos gran parte del electorado y eso es muy importante. Sería lo ideal que los candidatos y las candidatas asumieran una agenda de género, ¿no? Y en ese sentido presentaran propuestas para el alcance de los derechos humanos de todas las mujeres y de todas las niñas. Sin embargo, vemos que en muchas ocasiones el discurso de los candidatos y las candidatas respecto a las mujeres tiene como un corte asistencial más que un corte de protección y reconocimiento de sus derechos humanos. Exacto. Pues maestra, antes de despedirnos, quiero agradecerle estas palabras. La verdad es una información que muy importante y que nos abre el panorama y sobre todo nos pone a pensar si alguna vez hemos sufrido algún tipo de este tipo de violencia y sobre todo pues no dejarnos y denunciarlo. Y pues no sé, algún comentario que desea agregar a las mujeres y hombres también que nos escuchan aquí en Diálogos en Democracia. No, simplemente que la participación política de hombres y mujeres es muy importante en el contexto electoral, una participación consciente, una participación reflexiva es fundamental para construir democracia en este país, una democracia incipiente, una democracia imperfecta, pero que tenemos que poner todos y todas nuestro grano de arena para que cada vez se vaya consolidando más y tener la posibilidad de que la política sirva efectivamente a los intereses de toda la población. Pues muchísimas gracias, agradecemos a la maestra Mara Muñoz Galván por venir el día de hoy en Diálogos en Democracia y hablarnos de esta importancia que tiene cuidarnos de esta violencia política por razón de género. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula. Los observadores electorales son esas personas que decidieron dar un paso más para ejercer una ciudadanía responsable, al vigilar cada una de las etapas que conforman el proceso electoral. Podrán observar las sesiones de los consejos electorales, la jornada electoral, los conteos totales y parciales, entre otras actividades encaminadas al desarrollo de las elecciones.
Su participación enciende una luz que nos muestra el camino hacia una democracia plena y activa. Lleva tu solicitud al Consejo Municipal o Distrital que te corresponda antes del 31 de mayo. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Valora tu elección. En los últimos años se ha hecho visible la violencia política contra las mujeres, como un fenómeno que afecta el pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Esta consiste en restringir el derecho a votar, a acceder a candidaturas y ser electas a cargos públicos, impedir el uso de acciones legales para ejercer nuestros derechos políticos. Juntas podemos identificar y denunciar estas acciones. Consulta www.observatoriomujersac.mx. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En Zacatecas vivimos un proceso electoral. Y en el IES nos encargamos de organizar las elecciones para renovar el Poder Legislativo y los 58 ayuntamientos. Estamos comprometidos con la organización de elecciones libres y democráticas, y esta elección está respaldada por el trabajo de ciudadanos como tú, que participan integrando los consejos electorales como observadores, capacitadores y supervisores electorales, y el día de la elección como funcionarios en las mesas directivas de casilla. Este 1 de julio, valora tu elección. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia. ¿Sabías que? Curiosidades, datos e información relevante de la materia electoral. En sesión extraordinaria se realizó el sorteo de los lugares de uso común para los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes respectivamente, para colocar, fijar o pintar propaganda electoral durante el proceso electoral 2017-2018. Asimismo, se determinó el financiamiento público para la obtención del voto para los candidatos independientes y los límites de financiamiento privado a los que están sujetos. Como parte de las acciones para fomentar la participación, personal encargado de la difusión del voto de los zacatecanos residentes en el extranjero, así como de la observación electoral, visitaron las unidades académicas de artes, psicología, física, matemáticas, contaduría y administración, ciencias de la tierra, ciencias biológicas y de la cultura de la Universidad Autónoma de Zacatecas, extendiendo la invitación para participar en las elecciones este 1 de julio del presente año, ya que fomenten la participación entre sus amigos y familiares que radican fuera del país. Hoy en punto de las 3 de la tarde concluyó el plazo de los participantes del concurso Toma, Cámara y Acción por el Voto, quienes a través de una dinámica realizada en Facebook e Instagram recabaron puntos a través de likes y compartiendo su publicación, para que la misma audiencia eligiera a los mejores trabajos. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales para que conozcan a los ganadores del concurso. Gracias por su participación y recuerden que las elecciones las hacemos todos. Valora tu elección. Diálogos en democracia. Agradecemos su compañía en una emisión más de Diálogos en Democracia y les recordamos que nuestra programación la pueden escuchar a través de internet. También los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Twitter como @ISS y en nuestro canal de YouTube ISTV. Agradecemos a CISART y a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y esperamos contar con su asistencia el próximo miércoles. Me despido de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima. Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.